Proyecto final, Biología 2, titulado ¿Qué es un ecosistema? Bueno, pues para comenzar, vamos a definir qué es una especie biológica. El término especie biológica ha ido modificando y ampliando su significado conforme a la ciencia. En concreto, la biología iba evolucionando y adquiriendo un conocimiento más complejo de la naturaleza y el mundo que nos rodea. De esta forma, en la actualidad, la especie biológica se concibe como la unidad básica de la taxonomía, es decir, la parte de la biología dedicada a la clasificación biológica de las especies. Dentro de dicha unidad básica, la especie biológica queda representada como el conjunto de aquellos organismos vivos que son capaces de reproducirse entre individuos de distinto sexo, pertenecientes a la misma especie, dando lugar a descendencia fértil. No obstante, la definición de especie biológica abarca numerosos fundamentos y aplicaciones entre las diferentes ramas de la biología, de manera que puede ser analizada en base a la genética de poblaciones, así como según la evolución y linaje de las especies, e incluso bajo una visión ecológica. Hay que recordar que aunque hay muchas especies que son muy parecidas, si no son de la misma especie como tal, no pueden reproducirse. En esta imagen podemos ver ejemplos de especies biológicas marinas. Concretamente, podemos observar claramente a anémonas y a peces payaso juntos. Las características de la especie biológica o de las especies biológicas. 1. Todos aquellos organismos que pertenecen a la misma especie biológica comparten un mismo patrón general de características morfológicas, fisiológicas, genéticas, evolutivas y de comportamiento comunes. 2. Existe un ancestro común a partir del cual descienden todos y cada uno de los individuos de la misma especie. 3. Los individuos de la misma especie son capaces de reproducirse entre sí, dando lugar a descendencia fértil. La reproducción entre individuos de especie distinta es factible en algunos casos, aunque la descendencia no sería fértil. 4. Los patrones de distribución geográfica están muy marcados dentro de las poblaciones de individuos de una misma especie, de manera que para una misma especie existe un nicho ecológico concreto, es decir, unas características ecológicas determinadas dentro de un hábitat común que permite el desarrollo y supervivencia de la especie, incluso cuando los individuos habitan en diferentes continentes. 5 y última, el total de variedad de especies biológicas que existen en el planeta constituyen la biodiversidad de especies. La población biológica se da cuando los individuos de un mismo lugar se reproducen entre sí y comparten interacciones y requerimientos para la supervivencia debido a las condiciones de aislamiento ambiental o semejantes. Existen 4 tipos de poblaciones. La primera son poblaciones familiares, aquellas en las que el lado de parentesco es central y común entre los individuos que la constituyen, es decir, todos son una familia. Por ejemplo, una manada de leones, compuesta primero que nada por el macho y la hembra, que tienen una numerosa descendencia y que en muchos casos pueden estar conformados por varias hembras y un macho dominante. El segundo son poblaciones gregarias, aquellas formadas por el desplazamiento masivo de los individuos que no necesitan tener parentesco alguno, sino que se juntan por razones de seguridad y economía de recursos. Por ejemplo, los cardúmenes de peces, a los que se suman individuos sin importar su filiación o procedencia genética, movilizándose de manera conjunta, comiendo de manera conjunta y garantizándose mejores posibilidades de supervivencia que estando en solitario. La tercera son las poblaciones estatales, aquellas cuyos miembros presentan un alto grado de diversificación y especialización, repartiéndose las labores y no pudiendo vivir de manera aislada e individual. Un ejemplo de ello es una colmena de hormigas, dentro de la cual coexisten numerosos individuos, cada uno dotado de funciones muy específicas, como obreros, soldados, machos fecundadores y una reina que deposita los huevos. Ninguno de ellos puede vivir por separado. La cuarta y la última, poblaciones coloniales, aquellas constituidas por individuos que proceden de otro más primitivo, al que se encuentran unidos corporalmente, constituyendo una red o colonia de organismos muy semejantes. Un buen ejemplo lo constituyen las poblaciones de corales en el fondo de los mares, donde se esparcen lentamente y extienden su colonia sobre el lecho marino o sobre piedras, compartiendo entre individuos una misma masa corporal. Una comunidad biológica es el conjunto de organismos vivos que viven en un determinado hábitat. Podríamos afirmar así que la comunidad biológica incluye el catálogo de especies que constituyen una determinada comunidad de individuos vivos.
Sin embargo, el concepto es complejo, pues debe de tenerse en cuenta las relaciones ecológicas que existen entre dichos individuos de la comunidad, así como las características climáticas y físico-químicas del medio en el que habitan. Es por eso por lo que también se usa el término comunidad ecológica o biocenosis, esta última refiriéndose a un conjunto de organismos vegetales o animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio. Las principales características de una comunidad biológica son relaciones interespecíficas e intraespecíficas, tanto positivas como negativas. La población y los individuos mantienen un equilibrio ecológico y la evolución constante del ecosistema, así como la capacidad de adaptación a cambios ambientales y variables dentro de la comunidad. Flujos de energía y materia que marcan los eslabones de las cadenas tróficas. También pueden ser de diferente tipo, según los seres vivos que lo componen, tales como fitocenosis, que son vegetales, zoocenosis, que son animales, y microbiocenosis, que son los microorganismos. Algunos de los ejemplos de comunidades biológicas son arrecifes coralinos, que están compuestos por peces óseos y cartilaginosos, reptiles y mamíferos marinos, invertebrados, moluscos, anémonas, algas, fito y zooplancton. Están los manglares, que están compuestos por árboles de mangle adaptados a la presencia permanente o estacional de aguas superficiales, reptiles, artrópodos, aves acuáticas, entre otros. Y están las selvas tropicales, helechos y enredaderas adaptados a climas húmedos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, insectos, hongos y microorganismos descomponedores, entre muchos otros. ¿Qué es una red trófica? Las redes tróficas, o también conocidas como cadenas alimentarias o cadenas tróficas, consisten de varias cadenas alimentarias interconectadas y son una representación más realista de las relaciones de consumo en los ecosistemas. Dichas cadenas alimentarias describen linealmente el modo en que la materia y la energía pasan de unos seres vivos a otros dentro de un hábitat específico. Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en que tienen lugar, por lo que usualmente se habla de dos tipos distintos: las cadenas tróficas acuáticas y las cadenas tróficas terrestres. Dicho esto, vamos a definir qué es una red trófica acuática. En los ecosistemas acuáticos, las redes tróficas están totalmente adaptadas a la vida dentro, bajo y en la superficie del agua. Esto aplica para grandes masas de agua como los océanos, lagos y otros depósitos de agua. A continuación, en la foto que les ponemos aquí, podemos ver una red trófica acuática y cómo se organiza. Red trófica terrestre. En ella se intervienen una gigantesca variedad de organismos autótrofos, como las plantas, desde insectos que se nutren de savia o de néctar, pasando por pájaros devoradores de frutos y herbívoros rumiantes de diverso volumen, hasta hongos simbióticos y descomponedores, insectos comedores de hojas, etc. En el siguiente diagrama podemos ver una red trófica terrestre y cómo se organiza. Bueno, ahora vamos a una parte en la que tal vez surjan preguntas de ustedes como cómo es que surge esta cadena, cómo se organiza, qué tipo de niveles hay, cómo es que llega a ser funcional. Bueno, las cadenas tróficas o redes tróficas se dividen por niveles. El nivel trófico de un organismo es su posición dentro de la cadena alimentaria. Los niveles se enumeran según lo lejos que se sitúan unos organismos concretos dentro de la cadena alimentaria, desde los productores primarios, plantas, en el nivel 1, pasando por los herbívoros, nivel 2, los depredadores, nivel 3, hasta los carnívoros o grandes carnívoros, que son nivel 4 o 5. Ahora bien, después de que ya definimos los niveles que hay en la red trófica, pasamos a los consumidores o tipos de consumidores que hay en cada red trófica. Están primero los productores, que realizan la fotosíntesis y son capaces de fabricar su propio alimento. Luego siguen los consumidores primarios, que comen a los productores. Luego, los consumidores secundarios, que comen a los primarios. Consumidores terciarios comen a los carnívoros. Descomponedores se alimentan de restos de seres vivos. Y por último, los transformadores, que transforman la materia orgánica en sales minerales. ¿Qué es un ecosistema? Esto se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos que habitan en una zona determinada y a las interacciones biológicas, químicas y físicas que se producen entre ellos. Algunas de estas interacciones pueden ser como la respiración, en la que animales y plantas intercambian gases, oxígeno y carbono con la atmósfera. Un ecosistema puede ser grande o pequeño y hay varias configuraciones de hábitat que pueden considerarse ecosistemas.
Por lo tanto, es posible que existan más tipos de los que es posible contar. Sin embargo, se pueden identificar 3 grandes categorías de ecosistemas, separadas en función del tipo de medio más abundante, que es agua dulce, agua oceánica y terrestres. Los ecosistemas oceánicos son los más abundantes, ya que cubren el 75% de la superficie de la Tierra. Estos se separan en 2 tipos más generales, los océanos poco profundos y los océanos profundos. Los primeros, también llamados costeros, son aquellos que se forman cerca de las islas, y los arrecifes de coral son un ejemplo. Finalmente, los océanos profundos son conocidos por la gran cantidad de plancton que producen. Los ecosistemas de agua dulce son los más extraños, ya que solo tienen lugar en el 1.8 de la superficie de la Tierra. Se componen de lagos, ríos, arroyos y manantiales que sustentan una gran variedad y diversidad de peces, anfibios, reptiles, insectos, fitoplancton, hongos y bacterias. Y en cuanto a los ecosistemas terrestres, la obra sostiene que son los más diversos. Se agrupan en biomas según las características de temperatura y precipitación, como bosques tropicales, sabanas, desiertos y tundras. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas. Algunos de estos son bosques templados. Estos son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies. Habitan en zonas montañosas con clima templado a frío. México contiene el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% en encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7,000 especies de plantas, a pesar de que la mezcla de especies puede variar entre uno o varios pinos y algunos encinos. Estos bosques son comunidades siempre verdes. Están las selvas húmedas. Estas son las comunidades más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Además, abundan las lianas, epifitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares con contrafuertes. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. De ahí pasamos a los matorrales, que son comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos, con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. En realidad, son el grupo más diverso de comunidades vegetales. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales dependiendo del grupo de especies más abundante. En algunos, predominan plantas suculentas y con hojas gruesas. En otros, las plantas tienen hojas muy pequeñas o las pierden, o simplemente tienen espinas, lo cual les da aspecto diferente. Por ejemplo, los matorrales de Tamaulipas tienen aspecto diferente a los de Coahuila, y a su vez a los de Baja California, y así sucesivamente. También contamos con islas, que son sistemas insulares, superficies naturales de tierra, rodeadas de agua y a nivel del mar. Son fragmentos de hábitat natural con especies y comunidades propias que se han establecido, adaptado y evolucionado. Estos cuerpos insulares son de gran importancia por su riqueza de especies y endemismos. Existen diferentes tipos de islas, como las islas continentales, islas volcánicas, islas coralinas y las islas sedimentarias. También existen los ríos y lagos, donde los ríos y arroyos son sistemas de agua con movimiento constante unidireccional sobre la superficie terrestre. Se reabastecen de agua con la precipitación y los escurrimientos superficiales, los mantos freáticos y el deshielo de las altas montañas. Forman parte del ciclo hidrológico. Por su parte, los lagos y lagunas, incluyendo presas y bordos, son sistemas con poco movimiento que se abastecen de arroyos, ríos y mantos freáticos. ¿Sabían que México cuenta con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre y dentro de ellos alberga 320 cuencas hidrográficas, 50 ríos principales, numerosos tributarios, riachuelos y arroyos permanentes o intermitentes, además de los ecosistemas lénticos, entre muchos otros tipos de ecosistemas? Bueno, por último, el ecosistema que nosotros elegimos es el manglar La Tobara. Este manglar da origen a un estanque natural de agua dulce, en medio de un estero en la base de una serranía. El área es muy extensa y está llena de canales naturales entre la jungla que desemboca en la bahía de Matachén en el Océano Pacífico. La red trófica del manglar comienza con los productores primarios, que son las plantas del bosque, las hierbas acuáticas, las algas y cianobacterias, organismos fotosintéticos. Estos son el primer nivel trófico tanto en la cadena de pastoreo como en la detrítica. En el manglar, la principal
es la que deriva a partir del detritus de hojas de mangle. Estas son consumidos por invertebrados terrestres y reutilizados por otros detritívoros, consumidores de materia fecal. Los cangrejos cumplen un papel importante fragmentando los restos vegetales. Estos conforman el segundo eslabón en la cadena de pastoreo. Entre los consumidores primarios se encuentra gran diversidad de organismos que se alimentan de las hojas, flores y frutos de la vegetación del manglar. En el ámbito terrestre, desde insectos hasta reptiles y aves. La mayoría de las aves presentes en los manglares son pescadoras. El martín pescador o el cigüeñón capturan peces. Otras se alimentan de los cangrejos que habitan entre las raíces de los mangles o de moluscos acuáticos. Las aves de rapiña se alimentan de otras aves. Peces de mayor tamaño se alimentan de los más pequeños. Algunas zonas de manglar son áreas de caza de especies de felinos. En otras habitan los cocodrilos de agua salada. Y finalmente el ser humano también interviene como depredador mediante la pesca y la captura de tortugas, entre otras presas. Los microorganismos del suelo, bacterias, hongos, nemátodos, descomponen la materia orgánica disponible. Durante la descomposición, los restos vegetales del manglar se enriquecen progresivamente con proteínas al generarse una mezcla de bacterias y hongos. El manglar La Tobara se encuentra en San Blas, Nayarit, en el cual hay una gran variedad de especies, entre ellas el cocodrilario quiacari, el jaguar, el cocodrilo de pantano y de río, el guacamayo verde y varios coatis. Por sus canales cuelgan lianas, helechos y orquídeas, tipos de hongos saprofitos, zambiontes o parásitos. Bueno, ahora vamos a contarles 5 cosas interesantes de este manglar. Número 1. Las 2 aguas de La Tobara. Debido a su particular ubicación, en La Tobara se junta el agua dulce del manantial proveniente de las serranías con el agua salada del mar, formando el increíble estero que sirve de hogar para miles de especies de aves, reptiles y peces. Sin duda, las aguas cristalinas de la laguna de Camalota es el mejor lugar para refrescarse. Número 2. El reino de los cocodrilos. Definitivamente, los cocodrilos son los amos y señores de las aguas de La Tobara. ¿Cómo es esto? Pues es que es el hábitat perfecto para que se conserve esta importante especie de reptiles. Por ello, el cocodrilario quiacari es una parada obligatoria para admirar y aprender más sobre estos bellos animales. Cabe destacar que tanto tú como los cocodrilos estarán a salvo en todo momento. Obviamente, cada quien en su respectivo espacio. Número 3. La Tobara y el Convenio Ramsar. Gracias a la inmensa riqueza natural que existe en La Tobara, este forma parte de los humedales de suma importancia a nivel mundial, declarados en el Convenio Ramsar desde el año 2008, con el que se trabaja para su conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, por lo que cuidarlo es tarea de todos. Número 4. El paseo largo y el paseo corto. Existen 2 opciones para planear tu aventura por La Tobara si es que te gustaría visitarlo. Uno largo que dura entre 3 y 4 horas, saliendo del embarcadero La Aguada, en el cual tu aventura por los manglares del estero finalizará en el cocodrilario quiacari. El otro paseo sale del embarcadero El Conchal y dura aproximadamente la mitad de tiempo. Número 5 y última. Set de filmación de la película Cabeza de Vaca. Si tomas el tour por La Tobara saliendo del embarcadero La Aguada, pasarás por el set donde se filmó la película mexicana Cabeza de Vaca en 1991, donde la exuberante vegetación recrea las míticas aventuras del naufragio del fundador de San Blas, Don Ñuño de Guzmán y su compañero Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Esto es todo por nuestro proyecto que lleva por nombre ¿Qué es un ecosistema? Esperamos que todo haya quedado muy claro y fácil de entender. Gracias.